Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, el podcast de Minuto y Resultado. Hoy vamos a tener un programa y un episodio sumamente especial y vamos a tener un invitado de lujo, una de las referencias de la narración en Venezuela. Ya más adelante le vamos a contar de quién se trata. Les recuerdo que este podcast lo van a poder escuchar por las distintas plataformas digitales: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Y por supuesto los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos @miniresultadofm en Twitter y Minuto y Resultado FM en Instagram. Hoy quien les habla, Carlos Vieira, estará acompañado de Rafael Sotillo para llevarles a todos ustedes este episodio, ¿no?, de Minuto y Resultado 2.0. Y de inmediato le doy la bienvenida a mi compañero el día de hoy. Rafa, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de nuestro programa Minuto y Resultado 2.0. Hola, ¿qué tal, amigos de Minuto y Resultado 2.0? Espero que estén muy bien, estén en sus casas resguardados y siguiendo las instrucciones que dan las autoridades. Un saludo para ti, Carlos, y también para nuestro invitado y a toda la gente que nos ha estado muy feliz y contento por red. Bien, Rafa, como ya lo decíamos, ¿no?, vamos a tener hoy un invitado totalmente de lujo, ¿no? Así lo hemos calificado para nosotros en el día de hoy, en este episodio que vamos a tener. Ya lo decía, ¿no? Es una referencia de la narración deportiva en Venezuela, del fútbol, por supuesto, una de las voces más importantes que tenemos en nuestra actualidad. Y de inmediato le doy la bienvenida a nuestro amigo y pana, porque de verdad que yo por lo menos lo considero como pana y yo sé que el resto de los muchachos también. Hernán Rodríguez. Hernán, bienvenido a este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Qué gusto tenerte acá con nosotros. No, feliz noche. De verdad que yo soy su pana. Eso ténganlo por seguro. Primero que todo, soy su pana. Y después de allí, uno que también quiere aprender al igual que ustedes y disfruta tanto de lo que hacemos. Y lo extrañamos además, pero qué gusto conversar con ustedes. Además, esta buena iniciativa, me gusta que nos tenga en contacto para hablar de fútbol. Hernán, bueno, ya lo decía, ¿no?, Rafa, en su intervención, ¿no?, todo esta iniciativa, ¿no?, y como bien lo decías, es en el marco, ¿no?, de toda esta problemática mundial, el tema de la pandemia, del COVID-19. Y bueno, la pregunta que te hago para iniciar este episodio, ¿no?, la pregunta de rigor: ¿cómo has manejado, ¿no?, estos días de cuarentena? ¿Cómo está todo en casa? Incluso tuviste que pasar tu cumpleaños, ¿no?, encerradito ahí en cuarentena, pero ¿cómo lo has llevado? Miren, de verdad que dentro de todo somos afortunados. ¿Por qué somos afortunados? Nosotros, por ejemplo, que hacemos vida en los medios de comunicación y que estamos todo el día transmitiendo emociones del deporte, evidentemente no podemos ir a la cancha, no podemos contar nuevas noticias del fútbol en cuanto al desempeño deportivo, pero tenemos la gran posibilidad, de una u otra forma, desde nuestras casas, con tantas herramientas que tenemos, de ingeniárnosla para salir adelante y crear contenido. O sea, ya eso es una bendición. Entonces, por ejemplo, dentro de todo al principio, la primera semana me costó porque tenía demasiado tiempo libre, cosa que no es así en un día normal. Y bueno, fui como que organizándome. Estoy haciendo cursos de marketing digital, estoy haciendo cursos de fotografía, también estoy estudiando inglés. Aparte de eso, bueno, tengo la posibilidad de hacer radio todas las tardes desde la casa, a través de Skype y a través de Zoom, a través de tantas plataformas tecnológicas. Y bueno, y eso de alguna manera u otra me ha permitido tener dinámica dentro de los días, y cuando uno tiene mayor dinámica dentro de los días, uno tiene menos tiempo como para sentarse a pensar y decir: oye, pudiera estar haciendo esto, pudiera estar haciendo lo otro, y de una manera u otra uno también entiende el contexto en el que está, en el que cuidarnos es la mejor fórmula para salir adelante y que todos estemos bien. Así es, Hernán. Bueno, ya para entrar en materia de la entrevista, con ganas de conocer un poco más sobre tus inicios, sobre tu trayectoria y sobre tu carrera, te queríamos preguntar, para ir haciendo una especie de cronología, ¿cómo fue tu vida previa a los micrófonos antes de inmiscuirte en este mundo de la locución? Mira, yo crecí escuchando radio. Yo
puedo decir que desde que escuché la radio y la escuchaba desde que mi mamá prendía justamente un radio en la casa para poner full chora a las 5 de la mañana, todavía me acuerdo de ese jingle clarito, Juan Manuel La Guardia y su personaje, que era el intro del programa de Full Chola. Sí, claro, en Capital 710, o sea, me acuerdo clarito. Y luego también me crié escuchando El Monstruo de la Mañana, escuchando a Luis Chatén, escuchando Eli Bravo, escuchaba mucho a Eli Bravo, escuchaba mucho a Iván Locher, escuchaba mucho a Jesús Leandro, a verdaderas referencias de la locución en Venezuela, de estilos distintos. Y yo recuerdo una vez, una vacación, que no pude viajar a Maracay, donde normalmente iba con parte de mi familia, no pude viajar hasta allá, y bueno, me quedé en la casa todos los días. Entonces era como mi cuarentena en aquel momento. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré unas cornetas de la computadora, le pegué un Discman, un Walkman y además el micrófono a la computadora. Entonces yo simulaba ahí tener una estación de radio, porque yo grababa parte de los jingles y las identificaciones que colocaban en la radio. Entonces eso lo mezclaba, pero pasaban cosas muy disparejas. O sea, yo, por ejemplo, tenía el jingle de 92.9, tenía el jingle de otra radio juvenil, y de repente, bueno, ahora vamos a colocar música, y lo que yo colocaba era un disco de Gilberto Santa Rosa en CD. O sea, no tenía ningún tipo de sentido el patrón musical de aquella radio que yo me estaba inventando. Pero bueno, cuando llegaba alguien a la casa, un familiar a visitar o lo que fuera, yo les decía que entraran a mi cabina. ¿Cómo era la cabina? Es una cama de estas que en vez de tener la que llaman la cama gaveta, yo se la saqué y ahí quedó como una especie de estudio. Entonces la persona tenía que arrodillarse, tenía que prácticamente acostarse para poder entrar ahí, y yo la entrevistaba. Desde ahí comenzó mi idea de que algún día voy a hacer radio, algún día voy a hacer radio, algún día voy a hacer radio. Luego, yo estudiando en bachillerato, lo hice en Los Salesianos, en Bellas Artes, al lado de la Cruz Roja venezolana. Y bueno, estando allí en Los Salesianos, yo era muy tremendo de chamo, pero muy, muy tremendo de chamo. Siempre me metía en problemas. Y un día el coordinador de Los Salesianos dice: mira, tú tienes un castigo, tienes que ahora presentar labor social. Y yo, ok, está bien, bueno, haré labor social, asumiendo mi rol. Bueno, y el castigo, entre comillas, digo castigo, era ser el coordinador de una radio que existía dentro del colegio, que se llama Onda Joven. No sé si todavía seguirá existiendo. Pero eso me permitió a mí tener mi primer acercamiento como tal con la radio. Entonces, mi castigo, o entre comillas decía, porque bueno, yo quería siempre que en los recreos, porque la radio funcionaba en cada recreo, y cuando había cambio de turno entre 12 y 2 de la tarde, entonces yo me quedaba siempre en el colegio poniendo música, animando en la radio, hacíamos concursos, hacíamos programas deportivos, y ese castigo afortunadamente fue el que me terminó de confirmar: tú tienes que hacer radio un día. Y bueno, Hernán, aprovechando, ¿no?, que ya comentabas en eso último, ¿no?, que fue como que tu primera experiencia cercana con la radio, digamos que de manera oficial, ¿cuándo fue ese momento que, bueno, ya de una manera ya más formal y sí, oficial, te inmiscuiste de lleno en lo que es este maravilloso mundo que es la radio? Mira, yo estaba estudiando publicidad. Yo estudiaba publicidad, y cuando iba por el segundo semestre, bueno, afortunadamente mi mamá conoció a un locutor que bueno, que marcó una referencia muchos años, llamado Tony Marrero. Entonces Tony Marrero trabajaba en RQ 910 AM. Yo voy para allá, para el Tony Marrero, y Tony Marrero me dice: bueno, yo te voy a ayudar para que tú hagas pasantías dentro de la radio. Yo voy a una entrevista para hacer pasantías dentro de la radio, y en esa entrevista me dicen: pero es que tú no estás en semestre de pasantías, y aquí no se pagan las pasantías, determinada situación, eso era en FM Center. Y yo le dije:
no importa, yo lo que quiero es aprender de radio. Pero seguro, pero si no lo tienes por requisito académico, yo quiero aprender de radio. Entonces, entré en la radio como pasante en el departamento de comercialización. ¿Cuál era mi rol? Llegaba un comercial, por ejemplo, el nuevo texto de determinada marca y yo tenía que llevárselo a los locutores, o llegaba, por ejemplo, el comercial de un supermercado, una cadena de supermercado, y tenía que enviarlo a las distintas emisoras del circuito FM Center que podían estar en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz, en Ciudad Bolívar, donde fuera. Yo tenía que enviar eso por valija porque no había ni siquiera MP3 en aquel momento para enviarlo por correo. Estaba recién comenzando esa tecnología, y yo enviaba un cassette diariamente por sobre, por encomienda, a cada una de esas emisoras con un papelito. Este comercial tienen que ponerlo a tal hora, a tal hora, a tal hora. Y luego de allí, bueno, recibí la oportunidad de hacer unos micros en la radio, el archivo musical más completo de la radio. Ahora se llama Candela Pura 91.9, un estilo totalmente distinto a lo que era en su momento. Y bueno, allí tuve la oportunidad de hacer un micro de cine. Yo arranqué haciendo micros de cine. Me gusta el cine, me gusta el mundo de las películas, pero nunca me apasionaba tanto como hacer radio y sobre todo hablar de deportes. Entonces, bueno, pero era mi manera de entrar, y yo me iba muchas veces a los cines a ver mi película solo, y al otro día preparaba y producía mi micro para salir al aire. Y poco a poco por allí fui trazando el camino que me permitió entonces quedarme en la radio. Fíjate qué interesante, Hernán. Y bueno, obviamente a lo que nos compete en lo deportivo, hoy eres conocido por haber estado al frente de programas como Balón en Juego, Tiempo de Juego. También estuviste, bueno, estás como locutor en DirecTV Radio actualmente, y queríamos conocer justamente esa faceta. ¿Cómo iniciaste en la locución deportiva como tal? Mira, la locución deportiva llega porque también, bueno, no, ¿qué pasa? En los noticiarios de la radio había mucha cobertura del deporte o el fútbol internacional, pero muy poco del fútbol nacional. Entonces yo comencé a trabajar en mandar los reportes. Como yo iba de todas a cada partido de fútbol, jugase quien jugase, en el Brigio, en el Olímpico, bueno, yo iba y mandaba mis reportes a la radio semanalmente. Ahí comencé como colaborador en el noticiario de FM Center Noticias. Posteriormente, bueno, comencé a narrar. ¿Cómo comencé a narrar? Me llamó un amigo un día y me dice: ¿a ti te gustaría narrar un partido de fútbol? Y digo, claro. ¿Y cómo los había narrado yo? En PlayStation, como mucha gente. Y me dice, Clásico. Yo le digo, pero bueno, listo, un día de estos le damos. No, un día de estos no, mañana nos vamos a las 6 de la mañana para San Cristóbal. Y yo, ¿qué? Partido Venezuela-Brasil, año 2008. Venezuela-Brasil en San Cristóbal. Y yo, bueno, en aquel momento me pareció un súper compromiso. Era con Pedro Ricardo Mayo y Fernando Palomo. Fernando Palomo fue el loco que me recomendó, pero no es el Fernando Palomo de ESPN, es otro Fernando Palomo. Y bueno, ese primer partido, la verdad es que fue un desastre. Yo me acuerdo clarito que el portero creo que era Dida, y yo dije todo el juego Julio César. Cuando termina el juego, yo veo que él lo llaman, y él lo único que decía, sí, no, tienes razón. No, bueno, tranquilo, sí, yo hablo con él. Y yo le pregunté, mira, ¿qué te dijeron? No, tranquilo, un día de esto, tranquilo, no pasa nada. Al siguiente partido, que era en Puerto La Cruz, justo antes de arrancar la transmisión, me dice, chamo, si tú no mejoras, te van a votar. Y yo, ¿qué? Sí, si no mejoras, te van a votar. Y en aquel partido, Venezuela venía en un contexto malo, porque perdió contra Brasil 4-0 en San Cristóbal y tenía que ganarle Ecuador para seguir con vida. Pero no solamente era la vida de Venezuela, la vida de Hernán como narrador. Se podía acabar en ese partido. Y afortunadamente ese partido salió mucho mejor. No les voy a decir que fue de una gran calidad, pero mejoré. Afortunadamente mejoré. Y eso me dio la posibilidad de seguir trabajando. Después de allí
afortunadamente no hemos parado. He pasado por distintas radios, estuve en Radio Deporte, estuve en Radio Sensación, estuve en Radio Tiempo, estuve en muchas radios porque iba de la mano de un productor a quien le agradezco mucho, que se llama Alexander Freite Segovia, y bueno, él llevaba su producción de las transmisiones a las distintas radios donde él finalmente transmitió. Y también estuve en Radio Continente, en fin, un montón de radios que me dieron la oportunidad de trabajar con gente muy valiosa y aprender de este oficio de narrador de fútbol. Y Hernán, pero, o sea, bien, todo esto que nos has comentado, tomando en cuenta que, bueno, empezaste arrancando estudiando publicidad y todo esto, pero ¿en qué momento tú sentiste, te pusiste a pensar y dijiste, oye, esto es lo que yo quiero, me gusta esto y me gustaría ser narrador de fútbol? Porque, como sí, ciertamente lo dices, ¿no? Todos los que nos gusta vamos a decirlo así, esa labor en concreto, siempre empezamos con eso, ¿no? Narrando desde la PlayStation, desde los videojuegos. Pero ¿en qué momento tú te sentaste y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, me gusta y de verdad quiero ser narrador de fútbol y narrar, bueno, a las pautas donde pueda llegar? Y bueno, si puedo ser narrador de torneos importantes, bienvenido sea. Así como les conté lo de la radio, el estudio improvisado en mi casa, les cuento que mi amor por el tema de la narración deportiva y los comentarios surgió viendo Televen. Yo veía Televen, específicamente los partidos del béisbol de Grandes Ligas, con Alfonso Álvarez Díaz, con Humberto Beto Perdomo, que en paz descanse, con John Carrillo, y todo ese staff. Ahí comenzó ahí fue donde hice clic y dije, yo quiero hacer esto. Y era el béisbol. Yo era un apasionado del béisbol. Yo era de los que me veía más de 100 juegos por temporada de Grandes Ligas y soñaba era con comentar o transmitir béisbol. No me pregunten en qué momento del camino cambié al fútbol, porque me gustaba. Realmente siempre me han gustado todos los deportes, pero específicamente siempre era béisbol o fútbol. Finalmente me decidí por el fútbol, pero fue ahí ese momento donde dije, esto es lo que quiero hacer, ojalá lo pueda hacer, y siempre apuntando a realizarlo. Y les cuento porque el camino nunca fue fácil, ¿no? Cuando en algún momento comencé en la radio y comencé a ganar espacio, hubo alguien que dijo, con mucho peso, dijo, miren, Hernán, además cometí un error ese día, me fue malísimo, estaba al aire y dije, bueno, ya le vamos a presentar a no sé quién, y me enredé todo, y lo cierto es que ese enredo terminó siendo perjudicial. ¿Por qué terminó siendo perjudicial? Porque me dijeron, no sales más al aire, no haces más guardias al aire en la radio, y me dijeron, nunca se me olvidó un consejo que me dieron, no por hablar más se hacen mejor las cosas. Para mí eso me quedó claro, pero no solo que me quedó claro eso, sino que me quedó claro, tú no deberías dedicarte más a esto porque no te va a ir bien haciendo esto, y mucho menos en la radio deportiva. Bueno, yo creo que eso también fue un punto de inflexión en el cual yo comencé a trabajar mucho más, comencé a pisar tierra, porque terminas terminas recibiendo un cable a tierra importante, y eso me permitió aprender. Entonces, no solo que me permitió aprender, sino también mejorar muchas cosas que debía mejorar, de entender un poco más también cómo se mueven los medios de comunicación. Y afortunadamente esa persona que en aquel momento me dijo eso, hoy está contento de lo que logramos. Y yo, en cierto modo, estoy agradecido. Otra persona lo toma al revés, ¿no? Lo toma como que no puede ser esta persona con un espíritu revanchista. Yo no, todo lo contrario. Yo le agradezco mucho exacto, no, nada de rencor. Yo más bien le agradezco mucho que gracias a esas palabras, que gracias a esa dureza con la que me dijeron las cosas, yo cogí escarmiento y trabajé para llegar hasta donde estoy. Bien, Hernán, y no solamente en la locución has trabajado, sino también en la televisión.
estuviste en el año 2018 en el Mundial de Rusia junto a Anthony Abellaz con un programa en Globovisión llamado Futboleros, y también estás trabajando con DirecTV Sports justamente en la Copa Sudamericana. ¿Cómo fue ese salto a la televisión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te sientes? Háblanos un poco sobre eso. Mira, en la televisión yo, la verdad es que he pasado por varios sitios. Estuve en Meridiano hicimos una Copa Mundial Femenina que me acuerda mucho de esta hora, por cierto. Era una Copa Mundial Femenina, creo que sub-20, y eran los partidos a las 2 de la mañana. Entonces eran 4 partidos en una noche. Hacíamos 2 y 2, éramos 2 narradores. Uno era Eduardo Pino, el otro era yo. Yo hacía un partido a las 2 de la mañana y el otro lo hacía a las 4 de la mañana. No les puedo contar la cantidad de veces que en el segundo encuentro, ya a las 4 de la mañana, me estaba quedando dormido. Pero bueno, hicimos eso en Meridiano, después hicimos el Mundial Sub-20 en Meridiano, después hicimos confederaciones en Meridiano. Paralelo a eso, hice también transmisiones con TLT como comentarista, que esta es otra cosa que les podemos comentar más adelante, porque siempre era como narrador, pero en un momento en TLT hice de reportero de cancha, luego de comentarista, hasta que vuelvo a Meridiano y bueno, es más o menos la dualidad de roles que me ha tocado asumir en la televisión. También me ha pasado en la radio. Bueno, sí, ese programa futbolero que, bueno, todavía lo extraño, que hicimos en Globovisión, realmente fue una muy buena experiencia, porque siento que era un formato distinto de lo que estamos habituados en Venezuela. Y por otro lado, bueno, recientemente con DirecTV Sports, tanto lo que pasa en la radio como DirecTV Sports con las transmisiones de la Sudamericana, Proolímpico, de los distintos juegos que se hagan en Venezuela. Bien, Hernán, llegó el momento de abrirnos lo que va a ser nuestro primer segmento del episodio del día de hoy. Aquí viene lo bueno, viene lo sabrosito y lo chévere de nuestro podcast. Este segmento nosotros lo bautizamos como Fútbol a un solo toque. Te voy a explicar en qué consiste. Estos son una serie de preguntas estilo ping-pong que te voy a realizar y las tienes que responder de la forma más rápida que puedas. El contexto, el que tú quieras, puede ser en un contexto nacional, o sea, fútbol nacional, fútbol internacional, como te venga en mente o como tú prefieres. ¿Bien? Ok. Vale, son 10 preguntitas. Perfecto. Vamos con la primera. El mejor jugador que viste. Steven Gerrard. Vale. Mejor partido que viste. Liverpool-Milan 2005, Estambul. Partidazo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Derrota o eliminación que más te dolió? Las de Venezuela, sin duda. ¿Hay una en concreto que te haya...? Okay. Sí, no, bueno, a ver, varios premundiales. Uno con Richard Páez, cuando todo iba muy bien, cuando no había todo este boom vino tinto. Bueno, esas dolieron muchísimo. Luego, bueno, también con el proceso que se iba a Brasil 2014, yo recuerdo ese partido contra Uruguay en Puerto Ordaz, porque siento que era el partido clave que tenía que ganarse para buscar la clasificación a Brasil 2014. Esos dos los tengo muy claros, pero muy claros. Bueno, ahora vamos una que es como la contraparte. ¿Tu momento vino tinto favorito? Bueno, el centenariazo es uno, pero haber narrado otro, sin duda lo que pasó con Venezuela en el sub-20 y también lo que pasó con Venezuela, victoria contra Colombia en Puerto Ordaz. Esa victoria metió a Venezuela en la carrera, en la papa, como dicen. Metió en la carrera por un cupo al Mundial de Brasil 2014. Bien, la número 5, mejor equipo venezolano en Copa Libertadores. Caracas de 2007.
Bien, aquel equipo. Me lo sé de memoria. Javier Equipazo. Toyo. Ajá. Javier Toyo, estaba Eder Pérez, estaba Zurdo Rojas, estaba Maestrico González, estaba un colombiano que se llama Weimar Olivares. No, mira, un verdadero equipazo, un equipazo ese. Ahí también de estaba 2007. Davis Barone, Estaba ¿no? Rey. No, Barone No estaba ahí. 2009, pero 2009. estaba Rey, estaba Figueroa. Carpintero, estaba Javison Escobar, estaba Castellín, creo, pero un equipazo, un verdadero equipazo. Qué equipo aquel. Sexta pregunta, la mejor final de Copa Libertadores que hayas visto, recuerdes. Bueno, me queda en la retina lo que pasó con la más reciente entre Boca y River, por todo lo que se dio, por todo el contexto. Además, porque los dos partidos fueron buenos. Más allá de todo lo que pasó extrafutbolístico, los dos partidos fueron buenos y lo disfruté. De verdad que sí. Qué locura esa final, sobre todo después en Santiago Bernabéu, la vuelta. Sí, Pregunta 7. sí, pero esa joya de Quintero, por ejemplo, que para mí es uno de mis jugadores favoritos. Así es. Inolvidable ese gol. Séptima pregunta, mejor compañero de transmisión que has tenido. Wow. Aquí es donde todos los raspamos con las preguntas. No, bueno, hay dos. Por ejemplo, Válido. Quique Rosales, que en paz descanse, fue un maestro para mí. O sea, cuando digo un maestro no me refiero a lo que me enseñó de ser narrador o comentarista, sino lo que me enseñó para la vida. Es realmente apasionante andar con Quique, además de sus ocurrencias, sus locuras, pero lo recuerdo muchísimo por las cosas de la vida que me enseñó. Y el otro es José Manuel Vieira, por todo lo que te enseña, por todo el profesionalismo que te transmite. Son dos de los compañeros que definitivamente más recuerdo. Muy bien, José Manuel, que bueno, lo tuvimos también acá en uno de los episodios de nuestro podcast, gran persona. La octava pregunta, mejor jugador que has visto del fútbol venezolano. Stalin Rivas. Stalin, el mago Stalin, sí señor. Pregunta 9, el gol que más gritaste en tu etapa o tu carrera como narrador. A ver. Wow. Hay dos. Mira, lo que pasó ahorita con Caracas. Claro. El de Pueblo Nuevo, y lo que pasó con Arrieta en la vuelta. Pero bueno, hablando de la Vinotinto, lo que les decía, que el gol de Salomón en Puerto Ordaz contra Colombia, lo recuerdo clarito. Hay otro día también en el que me dejé llevar y me puse casi que hasta cantar, que fue un gol de Vizcarrondo en 2011 en Pueblo Nuevo, porque cantaba todo Pueblo Nuevo, esta noche tenemos que ganar. Y yo me acuerdo clarito que de repente Bolivia. Yo estaba narrando y me detuve a corear igual que el público y dije, así canta Pueblo Nuevo, así canta Venezuela, así canta todo un país ilusionado con esta Vinotinto. Una locura. Ese gol creo que fue ante Bolivia, si mal no recuerdo, ¿no? Contra Bolivia, correcto, después de la Copa América. Así es. Correcto. Así es. Bueno, y también, ojo, uno de los goles que más grité, sin ser narrador, lo que pasó con Reni Peroso en Argentina. Contra Paraguay. Estaba ahí en la cancha, en Salta, y fue realmente emocionante. Muy bien. Y la última pregunta, el mejor fichaje extranjero del fútbol venezolano que recuerdes. Wow. El mejor fichaje extranjero del fútbol venezolano que recuerde. Mira, hace poco, es que hay varios. Está Vidoglio, por ejemplo, fue muy bueno en su momento. Ya en tiempos recientes estoy buscando. Mira, ahorita recuerdo a Vidoglio, después a Figueroa, tal vez.
Bueno, Darío Figueroa, muy bueno, ¿verdad? Sí, Darío Figueroa, realmente muy bueno. Eso, me quedo con esos dos. Antes y después, bueno, Darío Figueroa, me quedo con Vidoglio. Tengo como dos más ahí en la punta de la lengua, pero bueno, no termino de definirlo. Bueno, hasta lo de Vidoglio fue en la selección. De hecho, lo llegó en la era pastoriza, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla. Pero Correcto, sí. Realmente lo de Vidoglio fue algo. En la selección. Así es. Bueno, Hernán, muy bien. Fútbol a un solo toque, absoluto, ¿no? Las devolvió todas de primera, Hernán, en estas 10 preguntas. Bien, muy buenas respuestas. Quedamos satisfechos, ¿no? Como devolviste la pelota ahí a un solo toque. Claro, la de Gerard está parcializada, ¿no? Porque logré ver muy buenos jugadores. Pero evidentemente, mira, hace poco recordaba lo de los Galácticos, por ejemplo. Que buenos jugadores. Estaba Zidane, estaba Beckham, estaba Figo, Roberto Carlos, Ronaldo, el fenómeno, el original, el único, el auténtico. Pero bueno, también vi a Messi, vi a Cristiano. O sea, vamos a estar claros que ahí lo de Gerard fue más el nexo, el vínculo emocional que uno estableció con ese equipo, sí, que lo que vi. Pero Hernán, y esa pérdida, ese balón que perdió Gerard en esa Premier que le costó el título, que podía haber sido el primer título cuando todavía estaba Luis Suárez ahí en el conjunto de los Reds, eso me imagino que fue un momento doloroso también. Claro, yo me acuerdo mucho de ese equipo porque yo me levantaba, en aquel momento el Liverpool, bueno, como no estaba brillando como brilla ahora, los partidos los pasaban mucho más temprano. Y yo me levantaba todos los días temprano, bueno, siempre me paro temprano, pero específicamente los fines de semana para ver ese Liverpool y además el ADN competitivo de Luis Suárez, que bueno, espectacular. Como también recuerdo, por ejemplo, yo era fanático de Redondo, de Raúl, o sea, muy buenos jugadores. Totti, wow, qué jugador Totti. Por eso te digo, bueno, y lo de Messi y Cristiano hay que ponerlos en un sitio aparte, ¿no? Porque realmente lo que hacen es extraordinario, no son de este planeta. Pero por eso, perdónenme lo de Gerard, yo sé que no está ahí en el primer lugar, pero bueno. Pero fue lo que salió. Esa es la idea justamente, Hernán. Que los entrevistados digan la verdad y cómo se sienten, qué es lo que realmente su corazón dicta en cuanto al fútbol. Y tanto así que te gustan los equipos rojos que llegaste al Caracas Fútbol Club, formas parte de ese equipo del circuito oficial. Y quería preguntarte cómo fue esa llegada al circuito oficial del Caracas Fútbol Club. Compartes ese equipo con personas importantísimas de la narración venezolana como Leopoldo Salazar, en su momento estuvo José Manuel Vieira, el gran amigo de la casa, Darcy Lucena, entre otros. ¿Cómo fue esa llegada al Caracas Fútbol Club? Bueno, la verdad es que llega Caracas Fútbol Club, estuvo por muchos años en el circuito Unión Radio, luego pasan al circuito FM Center y ahí específicamente el narrador era José Manuel Vieira. Entonces, cuando no podía José Manuel hacer partidos, bueno, yo recibí la oportunidad de alternarme con él. Mira, realmente ha sido una experiencia enriquecedora. Yo he trabajado con varios equipos. Para los que de repente no lo saben, mi familia es del estado Bolívar. Siempre he sentido mucho cariño por Mineros, por Minerven. Además, mi primer equipo en el que narré en Venezuela fue justamente para Mineros de Guayana cuando transmitían Caracas y la zona central del país. Me llamaban desde allá para narrar los partidos, pero la experiencia ha sido muy buena. Hemos formado un buen equipo de trabajo. Te puedo decir que luego de haber pasado por varias instituciones, estamos en una familia. O sea, realmente tenemos un muy buen equipo de trabajo, no solamente los que trabajamos en el circuito radial, sino que nos hemos integrado con el equipo, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los trabajadores de la institución, y realmente eso yo creo que lo logramos transmitir en las transmisiones, y bueno, luego compartir con Leo. Bueno, Leo, es un honor compartir con él, como también en su momento compartimos con Héctor Rojas, con Javier Rivera, con Alfredo Coroniz,
arrancamos también con María Alexandra Bastías en su momento, y bueno, doy gracias a Dios que de alguna manera u otra he trabajado con grandes profesionales a lo largo de la carrera. Gracias, Hernán. Y también se me olvidó comentar al equipo de producción. Por ahí está Tomás Cárdenas, José Luis Rodríguez, entre otros muchos miembros del equipo que también hacen vida justamente en el circuito oficial. Sí, bueno, Tomás y José Luis le ponen el pecho a todo, al reto de producir. No es fácil producir en estos tiempos. Evidentemente hay más recursos tecnológicos, pero también hay un montón de limitaciones, ¿no? Entonces tienes que no solo jugar con las limitaciones técnicas que te da justamente el país, que de repente no funcionan las líneas telefónicas en determinado estadio, pero además de todo eso, la responsabilidad de que, mira, a ver si tú no logras entender la magnitud de las personas que te llegan a escuchar en las transmisiones del Caracas. A veces no logras imaginarte la cantidad de gente que te escucha, y sobre todo en la final nos quedamos realmente asombrados porque sacamos la cuenta y estamos hablando de más de 100.000 personas que estaban escuchando esas transmisiones. Entonces tú dices, wow, el reto es mayor, y estos chamos que les ha tocado asumir roles que de repente en otros años era para gente con más experiencia dentro del medio, bueno, lo han cumplido y son apasionados, tanto el Puma, José Luis Rodríguez, como Tomás Cárdenas en el desarrollo, y además esto del YouTube nos ha permitido también evolucionar en ese sentido, y ahí les digo, hemos formado un gran equipo: Jan Salazar, Hansel Lucena, Johan Sánchez, Adrián Ramírez, que le mete fantasía con los diseños y en el tema de la postproducción, y poco a poco eso nos ha permitido ir creciendo cada vez y tratar de darle un mejor contenido, unas mejores transmisiones a los oyentes. Bueno, lo decías, ¿no, Hernán? El tema de esa final, ¿no? Ese partido por la estrella, ¿cómo lo viviste, no? Porque más allá de tu experiencia como tal, en lo laboral y todo el grupo de trabajo y humano que conociste y has formado, que obviamente eso te llena de mucha gratitud y sobre todo experiencia, pero a nivel de deportivo, ¿no? En cuanto a los resultados, que al final eso también se disfruta y se goza bastante. ¿Cómo fue para ti lo personal ese momento en que Caracas se titula campeón, esa estrella numerosa? Yo recuerdo luego el postpartido que todavía estaban en sintonía, estaban al aire, tanto tú como Leo estaban en éxtasis, ¿no? Porque la manera en cómo el Caracas gana ese clausura ante Táchira y luego gana esa final contra Estudiantes, fue algo que fue muy, no solo dramático, ¿no? Sino que generó un sentimiento grande en la afición del Caracas, y sobre todo no está por la presión que seguro tenían, porque también ese contexto de disconformidad de la hinchada del Rojo, de la presión que tenía Noel San Vicente, y de algún modo creo que más allá que eres el narrador oficial, pero lo viviste y asumo que lo han vivido como parte del equipo, ¿no? Mira, sí, porque vamos a la foto completa. Eso que tú contabas del tema con la afición, yo recuerdo ese primer partido contra Lara, que se terminó suspendiendo, luego lo ganó Lara en la mesa con un 3-0, lo que representó jugar fuera de casa. Mira, además de ser parte del circuito oficial, yo voy mucho a los entrenamientos. Entonces, te puedo decir o puedo ser testigo de cuánto trabajan y de cuánto ellos tuvieron que lidiar con todo ese clima, ¿no? Y yo te puedo contar, por ejemplo, que Ruber Quijada la mayoría de las veces jugó infiltrado. Jugó con un dolor tremendo que no lo dejaba ni entrenar. Te puedo decir lo mismo de Añor, te puedo decir lo mismo de muchos jugadores allí que cuando eran cuestionados por falta de entrega, de compromiso, lo que sea, y yo decía, bueno, mira, ojalá en algún día sepan, bueno, lo que contó Quijada de Villanueva, no sé si ustedes lo saben, lo contó Quijada en la final contra Táchira. Villanueva fue víctima de un disparo, eso no se dijo, sino hasta ese día. Qué fuerte, ¿no? Él fue víctima de un disparo,
Villanueva se recuperó y a las 2 semanas del disparo ya le estaba entrenando, ya le estaba dándolo todo. Y recuerdo que Quijada dijo, hay que ir con perros de guerra, yo quiero un hermano así como Villanueva. Y bueno, y fue Villanueva justamente el que marcó el gol contra Táchira. Entonces, cuando también eres parte del circuito, en otras ocasiones, cuando yo he formado de un circuito radial, el circuito radial viaja aparte y tiene condiciones aparte y muy poco coincide con el equipo. Aquí no, nosotros viajamos todos juntos y vamos al almuerzo todos juntos y vamos a la cena todos juntos. Entonces, de una manera u otra, terminas sintiéndote parte del equipo, ¿no? Terminas sintiéndote parte del equipo y por eso fue muy especial. Realmente fue muy especial lo que pasó en San Cristóbal. Yo no sé si ustedes lo saben, pero noche anterior, 2 de la mañana, yo estoy durmiendo y de repente siento una música a todo volumen, pero en la parte de la oreja. Y todo el mundo se paró y eran fuegos artificiales, eran tantas cosas. Y bueno, evidentemente es parte de un grupo de aficionados que, bueno, que buscaba parar el descanso, interrumpir el descanso de los futbolistas. Entonces, vas en todo ese marco, en todo ese contexto, porque además sabes que hay dos cosas. Para Caracas era vital llegar a la final, llegó a la final. Y llegar a la final con Táchira era lo soñado, pero perder una final con Táchira era una pesadilla. O sea, podías pasar de ser un cuento de Disney, como finalmente fue, a ser una película de terror. Era muy duro. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, y lo digo abiertamente, que cuando el partido iba por el minuto 86, yo llegué a pensar y dije, pero bueno, gol, termina de llegar. O sea, termina de llegar. Yo decía, bueno, el gol tiene que terminar de llegar. Porque el partido estaba justamente en un contexto donde Caracas no dejaba de atacar. Y justo en esa jugada donde va a cobrar Anderson Contreras, yo digo, al fin va a llegar en el camino al gol. Y mira, después yo le pregunté a Anderson Contreras y Anderson me decía, por favor dame esta. Y él le pedía a Papá Dios, le decía, mira, por favor dame esta. Y bueno, terminó siendo la historia que ya conocemos. Pero realmente, y ojo, y además el nivel de empatía que logramos tener con el grupo. Miren, el día de la celebración después de Estudiantes, me llamaban los jugadores para que les pasara de inmediato el gol de Arrieta para empatar el partido contra Estudiantes, porque querían escuchar cómo fue en la radio. O sea, realmente fue especial, sí fue especial por todo esto que les estoy contando. Hernán, y sí, supo mejor por todos los inconvenientes que tuvo el Caracas Fútbol Club para llevarse la estrella número 12, y también quizás esos altercados que tuvieron con la barra, con su misma barra, los Rojos del Ávila. Y quiero sacar a colación por lo que comentabas de Villanueva, también el tema de la Sombra Espinosa, un jugador que llegó para anotar goles, quizás no rindió de la mejor manera, también las lesiones ahí lo molestaron un tanto. Y él hace poco en un podcast, amigo, dijo que muchas personas no lo sabían, pero en un juego contra el Deportivo Lara estaban saliendo al túnel y se formó una pelea con la misma gente de la barra, se intentaron meter al camerino, etcétera, y era para ver justamente la opinión de una persona que está muy cercana al equipo como tú, que pertenece al equipo, mejor dicho. Eso fue el primer partido, eso fue el partido contra Lara en el Olímpico. Miren, realmente fue un día bastante complicado. Yo no estaba en el estadio, yo iba en la vía, o sea, ese día le tocaba a José Manuel y yo estoy escuchando la radio y dicen, bueno, el partido está detenido. Evidentemente todavía no había una claridad de lo que estaba pasando y el partido detenido, pasaban 20 minutos y dije, no, yo me voy al estadio, o sea, algo está pasando. Y cuando voy al estadio, bueno, encuentro ese escenario, pero sí, fueron momentos duros. Pero fíjate que los muchachos, en vez de caer en una actitud de confrontación, más bien se enfocaron en ellos mismos y siguieron adelante.
porque no solo ese Caracas ganó el título del torneo clausura y ganó la estrella, sino que no había un precedente de un rendimiento deportivo tan bueno del Caracas en los últimos 20 años. Entonces estamos hablando que ese Caracas, sin tener los nombres, porque vamos a estar claros, o sea, no son los mismos nombres de los Caracas que ganaban otros títulos, porque tampoco el país es el mismo. Por ejemplo, ustedes hablábamos de ese Caracas de 2007. Caracas de 2007 contra Santos tenía media selección nacional. Hoy no, hoy es un equipo joven, es un equipo bastante joven. El promedio de edad de ese equipo que ganó la estrella son 23, 24 años. Entonces, estamos hablando de un equipo joven que sin tener los nombres de otrora terminó compitiendo y terminó haciendo justamente historia, y eso tiene un valor tremendo porque, insisto, fue la mejor campaña en los últimos 20 años de algún equipo del Caracas Fútbol Club. Así que De hecho, tiene mucho valor lo que todos ellos hicieron. De hecho, Hernán, te quería comentar, ¿no? Ya hablando un poco más en profundidad en lo futbolístico de la actualidad, de lo que ha sido el Caracas Fútbol Club, hablarte de eso, ¿no? El tema de los juveniles, tomando en cuenta que, como bien decías, y el propio Noel San Vicente lo dijo incluso luego de la consecución del título a los medios de comunicación, de que era un equipo muy joven, ¿no? Figuras como la de Anderson Contreras, que creo que fue la que mayor impacto, ¿no?, tuvo en ese Caracas campeón, pero también no dejar por fuera a Flores, tampoco dejar por fuera a Ferreira. ¿Cómo ves el futuro de esos jugadores, tomando en cuenta que, bueno, también Caracas es un semillero y un formador de talentos y de jugadores que luego hacen vida en el exterior? Caso Joseph Martínez en su momento, Rómulo Otero ahora también. Sí, Caracas recuperó eso, ¿no? No solo el ser competitivos, que bueno, hoy está en una fase de grupos de la Copa Libertadores, está compitiendo en el torneo local, ha logrado meterse 2 ediciones consecutivas a los octavos de final de la Copa Comodoro Sudamericana, pero cuando llegó Noel San Vicente, una de sus premisas era devolverle justamente ese brillo a las categorías menores y lograr exportar futbolistas. Tú hablas del caso de Contreras, de Leo Flores. Fíjate que Contreras, Leo Flores terminaron siendo los grandes refuerzos del equipo. Ellos terminaron siendo los principales, que eran en el momento actores de reparto, para convertirse en protagonistas. Y el trabajo que se viene haciendo desde abajo es muy interesante. Por ejemplo, el selectivo. ¿Qué es el selectivo? Es una serie o es un grupo de jugadores que vienen de las categorías menores que entrenan diariamente con la primera. Entonces, entrenan diariamente con la primera, son formados en ese sentido bajo el monitoreo de un cuerpo técnico bastante multidisciplinario, para justamente dar las mejores herramientas a los futbolistas y un seguimiento muy, muy, muy detallado, específico de cada jugador. Sin temor a equivocarme, son más de 20 los futbolistas que han logrado debutar en primera, y estamos hablando de jugadores juveniles. Así que te dice que sí, que hay futuro, que hay muy buen trabajo en las categorías menores, y bueno, de alguna manera es parte del sello de Noel San Vicente. Sí, así es, Hernán. Realmente es muy interesante, ¿no?, lo que logró, lo que ha logrado, ¿no?, Chita, y el futuro y el proyecto del Caracas como tal, ¿no?, tomando en cuenta, como bien decías, el caso de Anderson Contreras y el caso de Flores, ¿no?, que terminaron siendo primordiales y fundamentales en esa consecución de ese título. Y era algo que yo creo que, de hecho, desde que San Vicente tomó el mando del Caracas, hizo mucho énfasis en eso, ¿no?, en la formación de los jugadores, en ese semillero que es el Caracas. Y realmente creo que, y retrocediendo unos minutos con lo que hablamos, ¿no?, el tema de la disconformidad de la propia hinchada, creo que este resultado de esa estrella, aparte de ser una satisfacción personal para los jugadores, para el técnico, fue quizás como un baño, por decirlo de alguna manera, de humildad a esa hinchada que tanto exigía y no entendía que parte del proyecto del Caracas pasa por esto, ¿no?, por el tema de formar jugadores que pueden servirle dentro del proyecto futbolístico,
que los puede llevar a lo que lo han llevado, y que no solo y también es parte de la estructura de Caracas, que en el tema económico, evidentemente, como cualquier equipo y como cualquier empresa, es fundamental. Sí, claro, pues hay varios factores allí, ¿no? El ser competitivos, pero a la vez ser autosustentables en todo este contexto país, y además, bueno, si tú ves la inversión que hoy pueden hacer otros equipos, no es la misma que puede hacer el Caracas Fútbol Club. Entonces, apostó justamente por la esencia que siempre ha tenido, ¿no? El desarrollar futbolistas. Entonces, es un equipo que desarrolla futbolistas, que a la vez compite, que a la vez se mete en competiciones internacionales, siendo además una buena vitrina para exponer a los jugadores. Entonces, en ese sentido, es bastante completa esa radiografía, sacando un balance por demás positivo de lo que viene siendo el Caracas en estas últimas temporadas. Hernán, y la barra, justamente en esos altercados, lo que pedían era fichajes. El equipo sufrió muchas bajas importantísimas, como por ejemplo Ruber Quijada, que se fue a la Alianza Lima de la Primera División de Perú. También se fue el Cookie Martins al Atlético Venezuela, que no lo pudo disfrutar tanto por esa grave lesión que sufrió. Entre otros jugadores como Alain Baroja, que también está en el extranjero, en el Delfín de la Liga Pro Serie A de Ecuador. Pero vinieron justamente esos nuevos fichajes que pedía la afición. Baker Velázquez, que vino justamente del Deportivo Táchira, en la saga central Diego Osío, arriba Luis Ramírez, Alexis Blanco, el argentino también, Osei Bonsu, entre otros. ¿Cómo ves el equipo luego de esas pérdidas y esas ganancias que obtuvieron con los nuevos jugadores? Bueno, evidentemente, se los pregunto así: ¿hay un mejor defensor que Ruber Quijada en el fútbol venezolano? No los hay. ¿Hay un mejor en lo absoluto que Alain Baroja en el fútbol venezolano? Tampoco. Bueno, entonces ya por ahí va sacando la cuenta que es difícil reemplazar a estos jugadores, ¿no? Por el contexto de que fueron justamente por ser los mejores, terminaron recibiendo la oportunidad de irse. Ahora bien, llega el turno para Osei Bonsu. La gente habla mucho de Bonsu y tiene mucha expectativa con Bonsu, pero Bonsu tiene 19 años de edad. Es un chamo todavía, es un chamo que puede pulirse de muy buena manera con este Caracas. Luego, ahora tienes un equipo donde el promedio de edad es importante, que lo vamos a marcar, es bajo. Es un equipo joven, que tienes ahora a Anderson Contreras en un rol mucho más protagónico de lo que fue al inicio de su pasantía por el equipo. Luego tienes un equipo, bueno, que sí buscó darle profundidad con Casqui Rivero, con Diego Sío, con Javier Maldonado, es decir, pero todos tienen un mismo perfil. Son jugadores jóvenes que puedes terminar de desarrollar y en algún momento exportar. Entonces, es un equipo mucho más joven, es un equipo que, bueno, además tiene nada más y nada menos que el reto de jugar la Copa Libertadores. Ahora es, por ejemplo, Robert el gran capitán del equipo, y sin duda, bueno, el conjunto se prepara para ese reto. Lo veníamos viendo muy bien, ojo, lo veníamos viendo muy bien. A mí ese partido contra Libertad, evidentemente el resultado no fue favorable, pero si veíamos el juego completo, te das cuenta que Caracas mostró cómo poder competir en el plano internacional, ¿no? O sea, que con sus armas, con sus virtudes y sus defectos, compite. Es un equipo que puede competir. Y yo creo que eso tiene mucha validez, sobre todo teniendo en cuenta cómo fue la primera fase de la Copa Sudamericana, ¿no? La primera fase de la Copa Sudamericana, con equipos evidentemente de otro cartel versus los que están en la Libertadores, deja una buena sensación lo que hizo Caracas en esos dos primeros encuentros.
Así es, Hernán, y de esta manera llegamos al segundo segmento de nuestro programa, Minuto y Resultado 2.0. En esta ocasión tenemos uno que se llama Balón Dividido, y la idea es poner al invitado a elegir entre dos opciones. Es decir, yo, por ejemplo, sé que tú tienes cierta afición también por Mineros de Guayana, por Minerven, etcétera, y yo te preguntaría, ¿con cuál estadio te quedas? ¿Con Cachamay o el Olímpico de la UCB? Más o menos así va esta dinámica. ¿Aceptas el reto? ¿Te gusta? Claro, listo, vamos a darle. Dale, la primera pregunta es, ¿Joseph Martínez o Salomón Rondón? Salomón. Ok, sin pensarlo mucho, ¿no? Ok. ¿Champions o Libertadores? Champions. Ok. ¿Leopoldo Salazar o José Manuel Vieira? ¿Cómo? ¿Leopoldo Salazar o José Manuel Vieira? Los dos. Ok. Vale. ¿Pelé o Maradona? Vía Maradona. Ok. ¿Te quedas con Maradona entonces? Sí, claro, porque fue el que vi. Ok. ¿Radio o televisión? Uf. Es difícil, pero Y es cuando- gracias a la radio pude llegar a la televisión. Ok. La magia de la radio es única. No, incomparable. Ahora una que también se me antoja un poco difícil. ¿Liverpool o el Caracas Fútbol Club? ¿Cómo? ¿Liverpool o el Caracas Fútbol Club? Los dos. Los dos, seguro. Pero si tuvieras que quedarte con uno, Hernán. Bueno, agarramos al Caracas. No hay problema. Ahora, Steven Gerrard o Mohamed Salah. Steven Gerrard, por supuesto. Sin duda, ¿no? Ok. Sin Fútbol duda. antiguo. Fútbol Además, antiguo o ustedes fútbol saben la historia de Steven Gerrard, ¿no? No sé si se la saben, pero se las cuento rápido. Steven Gerrard, por cierto, el 15 de abril se cumplieron, varios años, un montón de años de lo que fue la tragedia de Hillsborough, donde, el estadio sobrepasó su capacidad por irresponsabilidad de la policía. Por muchos años la creencia fue que era culpa de los mismos fanáticos del Liverpool y no, años después, con una investigación, la policía sobrepobló o permitió la sobrepoblación del recinto y por eso colapsó y murieron tantas personas. Uno de esos fallecidos era primo de Steven Gerrard y Steven Gerrard dijo: voy a jugar en el Liverpool por él, por mi primo. Entonces habla justamente además de una cultura de One Man, One Club, y es parte de lo que dejó Steven Gerrard en su carrera. Algo que se ve muy poco hoy, ¿no? En los futbolistas modernos como tal. Sí, y rechazó una oferta del Real Madrid. Eso es hartamente conocido, esa posibilidad que tuvo y declinó por quedarse en el Liverpool. Bueno, imagínate la grandeza de Steven Gerrard. Ahora, ¿Klopp o Benítez? Klopp. Ok. Y la última, para ir cerrando, balón dividido. Un tanto fuera del fútbol, pero también importante. ¿Leones o Tigres de Aragua? Ninguno de los dos. ¿Con quién se queda? Hernán Rodríguez. Hermano, tengo otros dos y te digo que ahí está dividido. Tiburones La Guaira y Navegantes del Magallanes. Ah, hombre, sí es. Fíjate. Bueno, aquí en la producción tuvimos un debate, porque sabemos que tu familia es de Maracay, y decimos, bueno, de los Tigres de Aragua o de los Leones del Caracas, puede ser, ¿no? Mira, yo me hice en el camino magallanero, de chamo.
magallanero, fanático número 1 de Edgardo Alfonso. Te puedo decir que en mi casa tengo cajas de recortes de cómo le fue a Edgardo Alfonso cuando jugaban los Mets de Nueva York. Y recientemente iba mucho a los juegos de Tiburones de La Guaira y realmente uno la pasa bien en el estadio cuando juegan los Tiburones. Entonces por ahí está la dualidad, que no lo tengo muy claro si es Magallanes, sí es Magallanes, pero el corazón poco a poco va cediendo para ser de los Tiburones de La Guaira. Imagínate qué bueno, Hernán, conocer ese tipo de cosas aisladas a lo que es el fútbol. Y de esta manera finaliza nuestro segundo segmento. Me preocupa la producción poniendo ahí a Leones del Caracas y Tigres de Aragua, ¿verdad? Que me preocupa. Sí, no, ¿sabes? Claro, es que si ponemos Leones del Caracas o Magallanes, creo que es más preocupante todavía por irnos por lo seguro. Pero bueno, de esta manera finalizó Balón Dividido. Carlos. Así es, Rafa. Bueno, también ahí en la mitad de la cancha las peleó todas Hernán. La hizo bien ahí en la mitad de la cancha. Tuvo que marcar quizás en alguna oportunidad Steven Gerrard, pero bien, estuvo ahí bastante prolijo Hernán en esa mitad de la cancha. Hernán, para seguir ya con esta amena charla, ¿no? Esta amena tertulia contigo el día de nuestro episodio de Minuto y Resultados 2.0, ya hablando sobre la selección nacional, ¿no? Sobre la Vinotinto, bueno, como es conocido, ¿no? No se ha podido realizar, y de hecho no hay fecha, ¿no? Todavía clara. Se habla inclusive para que puedan iniciar o reiniciar, iniciarse en realidad, las eliminatorias para Qatar 2022 el año que viene. Sin embargo, queríamos preguntarte, ¿no? Porque creo que es pertinente hacerlo en cuanto a la selección nacional, lo que ha sido para ti la designación de José Peseiro como el técnico de la Vinotinto, bueno, tomando en cuenta ya todo el contexto conocido, la salida de Rafael Dudamel, toda esa ola de rumores y supuestas confirmaciones de que ya Jorge Sampaoli era el técnico de la selección, que ya el cuerpo técnico de Sampaoli estaba en Venezuela o estaba por venir para finiquitar todo, para que, bueno, al final apareciera de manera sorpresiva para todos el nombre de José Peseiro como selección nacional, tomando en cuenta que, bueno, es un técnico que tiene su trayectoria internacional, pero que es conocido por todos de que su conocimiento, ¿no? Valga la redundancia, de fútbol sudamericano y sobre todo del fútbol venezolano es casi prácticamente nula. Bueno, vamos a marcar varias cosas, ¿no? La primera era: ¿qué entrenador necesita la selección Vinotinto? Yo creo que era la pregunta por la cual, bueno, cuando tú tienes un cambio en una empresa, tú dices, yo necesito un locutor o necesito un productor con estas características. En base a esas características, tú comienzas tu búsqueda. Yo siento que eso era lo más sensato. En esa larga lista de nombres, evidentemente estaba el de Sampaoli. Sí tengo conocimiento que el pasaje estaba comprado para su cuerpo técnico en una visita al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y además, bueno, el cuerpo técnico de Sampaoli venía trabajando en la investigación, en muchas cosas que tenían que ver con las estructuras del fútbol venezolano, el universo de jugadores. Son cosas que las pude ver. Las pude ver y puedo dar fe de que se venían haciendo. Ahora bien, evidentemente Sampaoli te daba como que la tranquilidad de saber que es un técnico, primero, que conoce el fútbol sudamericano, es un técnico además que puede ayudar en el desarrollo del futbolista, y es un técnico que seguramente pueda tener una influencia importante sobre los jugadores de la selección. Ahora bien, yo sí creo que era importante tener ese criterio claro de a quién traer. Ok, llega Peseiro, sea el entrenador que sea, uno evidentemente le desea todo el éxito del mundo, porque su éxito será nada más y nada menos que traducido en buenas noticias para Venezuela. Peseiro no la tiene fácil. ¿Por qué no la tiene fácil? Es el inicio de la eliminatoria, pero también son muy pocos días para preparar el equipo, porque recordemos que Dudamel
apostó por seguir al frente de la selección y terminó yéndose prácticamente en enero, cuando ya se habían hecho los partidos amistosos, aquellos que se hicieron en Caracas contra Bolivia y Trinidad y Tobago, y da la sensación de, veníamos trabajando de una manera y ahora, entonces, ese limbo en el que quedó la selección, bueno, finalmente tiene un técnico, el técnico tendrá muy pocos días para trabajar la idea. Por ejemplo, recordemos que en el escenario eran apenas 3 días o 2 días completos, por así decirlo, de entrenamiento antes de debutar contra Colombia. En 2 días, ¿qué puedes cambiar? ¿Qué tanto puedes cambiar en 2 días a una selección? Es tratar de darle más bien la continuidad de lo que venía haciendo con alguna que otra pauta, ¿no? Y luego estaba el tema de, bueno, el partido contra Paraguay, que si tienes un poco más de días para trabajar y ahí desarrollar los futbolistas. Y pintaba como una buena opción la Copa América. ¿Por qué la Copa América? Porque podías tener una mayor cantidad de días para preparar a tu equipo. Eso era una buena noticia en ese sentido. Ahora bien, con todo esto habrá que ver cómo lo resuelve Peseiro. Que tenga poca experiencia en el fútbol sudamericano, sí, es un hecho, pero no siento que lo define. No siento que lo define, porque bueno, Peseiro sí, no tiene el currículum de Sampaoli, pero bueno, estaba en equipos de alta competencia y bueno, y hay que ver cómo termina asumiendo el reto. Por ejemplo, vemos que Flamengo, campeón de Libertadores, entrenador portugués. Después nos vamos a lo que pasa en Colombia, Queiroz, portugués. Después nos vamos a lo que pasa en Ecuador, bueno, un proceso que además lidera Jordi Cruyff. Entonces, hemos visto ya cómo distintos entrenadores europeos se están metiendo en el fútbol sudamericano con un rendimiento que vale la pena destacar y observar. Así que, bueno, insisto, hay que desearle el mayor de los éxitos a Peseiro. Yo sí creo que Venezuela necesitaba un cambio de ideas, de herramientas para darle a los jugadores, y también que los jugadores, bueno, logren sacarle provecho a toda esta situación. Así es, Hernán, una situación sin duda complicada para el seleccionador José Peseiro y para la selección como tal, por el poco tiempo que van a tener, que iban a tener antes de todo este tema de la pandemia mundial, para prepararse justamente para las eliminatorias, ese partido contra Colombia, luego contra Paraguay, Copa América, como ya venías comentando. Yo te quería preguntar, tomando en cuenta que eres un gran conocedor del fútbol venezolano, que tienes muchísimos años siguiéndolo muy de cerca, ¿qué jugador del fútbol debería estar siquiera considerado para alguna convocatoria en la selección? Ya sabemos el caso de Bernardo Añor, lateral izquierdo del Caracas Fútbol Club, también por ahí está Gabriel Benítez, que estaba en el Zulia Fútbol Club, pero ¿qué otro jugador le gustaría a Hernán Rodríguez que fuera tomado en cuenta para la selección? Oye, es complicada esa pregunta, porque hoy también te hubiese dicho de repente Ruber Quijada, por ejemplo, pero Ruber Quijada ya no está en el fútbol venezolano. Te hubiese dicho arquero como Aroja también. O sea, sí, hay varios también futbolistas que es una opción, que ya se fue para la ML. El Brujo. Claro, el Brujo Martínez, claro, muy buen futbolista. Entonces yo siento que por allí, por ejemplo, se le abre un camino también a Eduard Bello, que yo siento que merece más oportunidades. Evidentemente también se lesionó en un momento de su carrera, pero Eduard Bello puede ser que merezca una prueba, al menos una prueba dentro de la selección nacional. Y lo que sí te digo es que hay una muy buena camada de futbolistas. Yo me atrevo a hablar muy bien de esta sub-20 que viene, deténganse lo que puedan a ver esta nueva generación sub-20. Tiene a Marín, tiene a Contreras, tiene a Bachille, tiene a Wilber Hernández,
tiene muy buenos jugadores esta selección sub-20 que viene y merece la pena que nos detengamos. En algún momento, si quieren, lo conversamos en un podcast, en un café o lo que sea. Pero esta selección sub-20 que viene pinta muy bien. Que podemos conversar ese tema en minuto y resultado en vivo en la emisora cuando todo esto acabe. Seguro, y será un gusto. Pero esa selección sub-20, mira, es por demás interesante la cantidad de recursos que tiene. La cantidad de recursos que tiene. Yo realmente estoy... una de mis metas después de la cuarentena es darle un seguimiento más detallado a esos jugadores que seguramente van a integrar la selección sub-20. Está D'Angel Bernabas, quizás Anderson Contreras también, obviamente. Hay muchísimas opciones muy buenas que puede... Está la Cava. Sub-20 también. El chamo que está en el Atlético de Madrid. Hay sobre todo en esos Santi, puestos de volantes hay un montón. Joshua Mejía, el del Atleti, sí. No, pero él no entra en el... No. Sí, Él no entra en el sub-20, no. Hay otro jugador que está en el fútbol español. Son casi 8 futbolistas los que tienes para esos puestos allí, así que la riqueza Adrián Cova, es importante. ¿Al que te refieres, Hernán? Sí, creo que sí. Me parece que es él. Sí. Así que pinta muy bien esa sub-20. Hernán, bueno, preguntarte ahora también por el tema de los futbolistas, los venezolanos en el exterior, ¿no? Los Venex, como también los hemos bautizado, pero quería arrancar por preguntarte sobre el caso de Daniel Sayomo, ¿no? Que creo que fue uno de los jugadores que también fue clave en lo que fue ese título del Caracas y que todos avisoramos continuidad en el conjunto de Noel San Vicente y sin embargo terminó saliendo, pero la sorpresa es que se fue un equipo en España, pero de tercera división, ¿no? Es lo llamativo de esa decisión de Daniel. Cuéntanos si tienes algún conocimiento de la raíz de esa decisión, ¿no? Porque todos esperamos que quizás pudiera estar en otro equipo, quizás en Sudamérica, o mantenerse igual en el Caracas, ¿no? Siendo un jugador importante. Mira, el caso de Sayomo es interesante porque además venía en un semestre muy bueno. Terminó haciendo un semestre muy bueno. Sayomo evidentemente fue clave en lo que fue el éxito deportivo del Caracas Fútbol Club. Ahora está en España, en este equipo. Mira, yo antes de emitir una opinión prefiero conversar con el propio Sayomo para saber cuál fue el argumento. De repente corresponde un plan de desarrollo, un plan en el que llega este equipo y luego pasará a otro. Realmente sí, hay una serie de preguntas que uno se hace y uno siempre desea lo mejor para el futbolista, pero sí, evidentemente a todos nos sorprendió un poco y yo prefiero conocer del propio Sayomo cuál fue el argumento que pesó justamente en esa toma de decisiones. Sí, Hernán, de hecho, de verdad nos tomó por sorpresa a todos, porque era un jugador que sin duda pintaba como para darle más al Caracas Fútbol Club, pero bueno, decidió irse al Lorca de España. Quería preguntarte también por el Caracas Fútbol Club en cuanto a ese partido de Boca Juniors, cómo viviste esa experiencia también. Obviamente para todos ver a Boca Juniors en Caracas no es algo que pase todos los días o que pase todos los años, muy complicado. Y bueno, preguntarte justamente sobre eso, de la Copa Libertadores. En el caso de lo que fue ese partido, evidentemente especial para todos, más allá del rival, que termina siendo un gran atractivo para el incluso no seguidor habitual del fútbol venezolano. Yo vi muchas caras de personas que no van domingo a domingo, pero que les provocó ir justamente por el espectáculo que podía observar, y eso me gusta, que
que atraigas público nuevo, que atraigas periodistas nuevos, que atraigas, porque el fútbol venezolano necesita de eso, ¿no? De sumar, de ser un espectáculo, de no restar. Y cuando yo veo ese tipo de escenarios hay gente que le da como alergia, ¿no? Yo más bien lo veo como algo positivo. Sí, hay gente que le da como alergia porque dice, pero bueno, pero ¿por qué tú vienes al estadio si tú nunca vienes al estadio? Pero ¿cuál es el problema? O sea, que venga cuando un poco quiera. celoso también. Sí, entonces yo prefiero verlo como algo bueno, porque además habla justamente de cómo un equipo venezolano logra también atraer gente. Yo te aseguro que después de ese día los que no habían ido al estadio tendrán ganas de repetir la experiencia por todo el contexto, todo lo emocionante que fue, el colorido, el ambiente, o de repente habrán muchos que querrán entonces apoyar al fútbol venezolano, ir a los partidos de otros equipos o hacerse fanático del Caracas Fútbol Club, o mañana puede ser de Metropolitanos o del Atlético, en fin, eso yo lo veo con muy buenos ojos. Ahora bien, yéndonos al partido, evidentemente tú ves un Boca que estaba enfocado en pelear por el título, pero no dejaba de tener un plantel muy superior al que tenía enfrente el Caracas Fútbol Club, ¿no? Entonces, me gustó cómo Caracas no dejó de buscar el partido, más allá que por muchos pasajes del partido se encontró contra las cuerdas, pero no dejó de buscarlo, no renunció a la posibilidad de querer buscar el partido en la casa, y yo creo que eso es importante, es valioso, es rescatable. Y luego, bueno, ese golazo de Robert, que todavía está fresco ahí en la retina como parte de lo que fue ese inicio. El no perder contra Boca Juniors, sabiendo cómo es Boca Juniors, sabiendo además que no solo es un equipo para liderar el grupo, sino que va a pelear por ser campeón de la Copa Libertadores, habla justamente de un buen inicio para el Caracas. Duele un poco lo que pasó contra Libertad en Paraguay, porque bueno, un partido que se tenía hasta cierto punto controlado, a punto de ganarlo. Bueno, se escapa ese valioso resultado y bueno, todo pintaba para buscar entonces los otros puntos en Medellín. Así que por ese lado positivo, y sobre todo lo que te digo, ¿no? A veces en el mundo del fútbol venezolano somos alérgicos. No, saludemos eso de muy buena manera. A mayor exposición, mejora el producto. Al mejorar el producto, mejora justamente todo el escenario que nosotros tenemos, y va a redundar para todos nosotros. Hernán, preguntándote, bueno, volviendo otra vez a la línea del caso de los vinotintos en el exterior, esta es una pregunta ya, evidentemente una opinión según, bueno, tu conocimiento obvio del fútbol venezolano y el seguimiento también que uno le va haciendo a los jugadores que están en el exterior. Te quería preguntar, y bueno, tomando de referencia de casos de jugadores como, bueno, Jan Hurtado, que está en Boca, aunque bueno, no es un jugador que tenga un momento importante en el combinado Ceneice, pero por ejemplo el caso de Jefferson Soteldo en el Santos, el caso de Yangel Herrera y Darwin Machís en el Granada, que son jugadores importantes. Incluso hablando de Soteldo, ese interés que despertó el Inter de Milán en hacerse con el fichaje del jugador del Santos, incluso también la Roma. Se pregunta por ahí el caso de Jan Hurtado, pero mi pregunta va orientada al tema de que tú consideras que el jugador venezolano está en este momento para poder dar el salto a equipos importantes de Europa, vamos a ponerlos como de la elite de Europa, y hacerse un nombre o hacerse un hueco en esos equipos. Mira, qué buena pregunta, porque el otro día, y lo he planteado incluso con varios entrenadores del fútbol venezolano, te voy a poner un ejemplo. Bentancur y Yangel Herrera, por poner un ejemplo. Los dos estuvieron en el mismo mundial, ¿no? Los dos estuvieron en el mundial. Federico Valverde, otro Valverde, sí, claro. Que te voy a dar. Sí. Entonces,
¿cómo hizo el futbolista uruguayo para pasar por un proceso mucho más rápido que el resto? ¿A qué me refiero? Valverde, Bentancur, solamente por mencionar esos dos, ¿cómo dieron el salto de ser competitivos en sus categorías, porque eran competitivos en la categoría sub-20, para transformarse y llegar a la élite? O sea, eso es lo que yo siento que deberíamos ver, porque llegan a la élite. O sea, tiene que ver ¿con qué? Con las dinámicas competitivas a las que se enfrentan, tienen que ver con lo que ocurre en su proceso psicológico, tiene que ver con el asesoramiento, ¿con qué tiene que ver? O sea, yo hoy no tengo las respuestas. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Sebastián Abreu y decía que bueno, que ellos vienen de un país pequeño, un país pequeño donde las canchas están en muy malas condiciones y que ellos están entrenando ahí y están, bueno, pasando como que los momentos de maduración más fuertes. Entonces cuando ya llegan a Europa, que tienen esos buenos campos, que tienen esas buenas condiciones, el camino se les hace más fácil. Es lo que dijo el otro día Sebastián Abreu. Pero volviendo al tema, es el reto del futbolista venezolano. Nos va bien en las categorías menores, pero ese salto cualitativo para transformarse y competir en la élite es el que le cuesta al futbolista venezolano dar. Entonces, habría que evaluar las distintas razones, pero yo lo tengo como un caso de estudio. Ahora bien, el caso Teldo, mira, un jugador que yo siento que de la mano de Sampaoli mejoró. O sea, yo sí siento que mejoró como futbolista. Hay otras que tiene que mejorar, otras cosas que debe mejorar todavía, pero sí mejoró como futbolista. Es un jugador que además yo siento que está en el momento de tomar buenas decisiones. Cuando digo buenas decisiones, tiene que ver con cuidarse más, con darle más atención a los detalles. Eso sería importante. Ahora, la temporada que está teniendo Darwin y que está teniendo Yangel es espectacular desde donde se mire. Así que, mira, hay buenas sensaciones con esta camada de venezolanos que además, por ejemplo, el salto de Yangel y de Darwin al Granada, porque ¿cuánto le costó a Darwin? Por ejemplo, Darwin es un buen caso. Darwin llegó hace mucho al fútbol español, pero ¿cuántas vueltas tuvo que dar Darwin Machís para hoy asentarse, bien sea en el Granada, donde ha recibido quizás la mayor estabilidad? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Tiene que ver con la madurez del futbolista. Bueno, lo que pasó con Yangel, que estaba en el New York City, ahora pasó al Granada. Mira, yo tengo muy buenas sensaciones con esos jugadores, porque además creo que Yangel Herrera es como la nueva identidad del centrocampista venezolano, porque es muy completo, porque además siento que esa generación sub-20 es quizás uno de los que mejor momento vive y uno de los que además termina siendo como un influenciador, utilizando estos términos de las redes sociales, en el centro del campo. Claro que sí, Hernán. Te quería preguntar, ya para ir finalizando lamentablemente este episodio de Minuto y Resultado 2.0, sacar a colación un tema de Ronald Vargas. Él hace poco expresó que le gustaría volver al Caracas Fútbol Club y que él siempre ha tenido esas ganas, ¿no?, de volver, ya sea una temporada o solo un partido, pero yo cerraré mi carrera en el Olímpico vestido de rojo. Esto fue lo que dijo Ronald Vargas en una entrevista. Te pregunto, ¿Ronald Vargas tendría el puesto? O mejor dicho, ¿necesitan a Ronald Vargas en el Caracas Fútbol Club? Mire, yo creo que un jugador como Ronald Vargas puede aportar muchísimo todavía. No estamos hablando de un Ronald Vargas. Ronald Vargas evidentemente tuvo que convivir con muchas lesiones, tuvo que convivir con quedarse fuera de las canchas durante buen tiempo y en varias oportunidades, pero yo siento que Ronald Vargas en el fútbol venezolano sería por demás interesante tenerlo. Sería un jugador valioso, sería un jugador
importante porque bueno, no recuerda y puede dar fe de su calidad como jugador. Así que si llega al fútbol venezolano, sea con Caracas o con cualquier otro equipo, mira, vale la pena ver a Ronald y ver en qué estado llega, porque en condiciones normales su talento se expresa de muy buena manera. Bien, Hernán, bueno, ahora vamos entonces con el último segmento, ¿no? Ya como le decía Rafa, ¿no? Para ir cerrando este episodio de Minuto y Resultado 2.0, lamentablemente ya hay que empezar a darle fin, ¿no? A este episodio. Este segmento lo bautizamos como definición frente al arco. Tienes que vestir al mejor Castellín, si quieres, para meterla en el arco. Esta dinámica se trata de que te voy a decir una palabra y tú la vas a completar con lo primero que se te venga a la mente o lo que tú quieras. Por ejemplo, si yo te digo estadio, tú me puedes decir el de la UCB, Cachamay, el que se te ocurra, por ejemplo. ¿Bien? Ok. Vale, son 10 preguntas también. Vamos con la primera. Okay. Vino tinto. Wicker Parilla. Fútbol venezolano. Noel San Vicente. Peseiro. Expectativa. Caracas. Una ciudad. Fútbol. Pasión. Narración. Lo más bonito en el mundo. Liverpool. Emoción. Vale. Premier League. Ritmo. FM Center. Escuela. Bueno, estamos presentando algunos problemas técnicos ahí de conexión, algo normal acá en Venezuela, pero bueno, tengo la responsabilidad de terminar este segmento de definición frente al arco. La última y ya característica pregunta de este segmento es Hernán Rodríguez. Aprendiz. Bueno, listo. De esta manera finalizó nuestro último segmento de definición frente al arco. Hernán Rodríguez ahí vestido del mejor Darío Figueroa en sus tiempos, marcando los goles. Y bueno, de esta manera también finalizando nuestro programa del día de hoy. Nosotros estamos contentísimos, por supuesto, de haberte tenido acá, Hernán. Obviamente toda la audiencia feliz con todos los invitados que hemos traído, y tú eres uno de ellos, hablando sobre fútbol venezolano y muchísimo más, y conociendo, por supuesto, de tu trayectoria. No, el gusto es, bueno, primero verlos a ustedes, que bueno, tuvimos la oportunidad de compartir en un curso, en un taller de narración y comentarios en el fútbol, verlos que están disfrutando, que están trabajando con esa pasión, que son productores, locutores, que se esfuerzan por hacer cada día un mejor contenido, por salir adelante, y eso es lo más importante. Mira, en este contexto donde de repente se ha ido mucha gente de nuestro país, mucha gente valiosa, dedicada a la formación, yo tuve la oportunidad de ver muy de cerca a grandes profesionales, y yo siento que eso fue muy importante en el desarrollo de mi carrera. Yo aplaudo iniciativas como esta, donde ustedes, bueno, de repente el que lo está escuchando no sabe a la hora que se está grabando esto, no sabe además todo el esfuerzo que ustedes hacen por llevarles a los oyentes un buen contenido, y eso tiene un valor tremendo. Así que de verdad cuenten conmigo en lo que pueda apoyarlos, porque es un gusto, y uno siente ese orgullo de saber que hay gente que no se estaciona, que hay gente que quiere seguir adelante, que quiere seguir aprendiendo, que quiere seguir desarrollándose, y yo creo que esa es una de las maneras, cuando preguntan a uno secretos para ser feliz, para ser mejor en la vida. Yo creo que el buscar conocimiento, el aprender cosas nuevas, yo creo que eso definitivamente es una buena manera de
transitar por ese camino. Hernán, el agradecimiento también de mi parte porque estés con nosotros, hayas estado con nosotros en este episodio el día de hoy de Minuto y Resultado 2.0. Bien lo decías, ¿no? Fuiste también como un maestro, ¿no? Para nosotros. No, yo aprendí de usted. Claro, pero me diste esas clases en ese curso de narración deportiva, de verdad que aprendí bastante, ¿no? Obviamente, y fue muy grato, ¿no? Durante toda esa semana haber estado allí y compartir contigo, y bueno, también los encuentros que hemos tenido en el Estadio Olímpico, de hecho en la presentación del Caracas a la prensa estuvimos ahí presentes, y tantas experiencias que hemos vivido y compartido contigo que realmente te lo agradecemos, y tu disposición de haber estado acá con nosotros en este episodio y compartiendo opiniones y debate, ¿no? del fútbol venezolano, del fútbol internacional en general que tanto nos gusta. Seguro, y mándale un abrazo a Álvaro, que bueno, que me sorprendió que no entró en esta entrevista, porque bueno, le dicen que el hombre, mira, acapara ahí todo el contenido de Minuto y Resultado. De hecho, venían a hacer una edición especial, Minuto y Resultado, edición Álvaro Goncalves, edición AG. Entonces, bueno, darle un abrazo, ¿verdad? Pero ya, Hernán, antes de irnos, no te vas a escapar y tienes que complacer a la audiencia con lo siguiente. Tienes que narrarnos un gol del Caracas Fútbol Club que signifique el título de Copa Libertadores. Te damos el dibujo libre para que lo imagines con los goles que tú quieras, el contexto que tú quieras, el rival. Pero tienes que regalarnos esos segundos. Ahora sí voy a despertar a los vecinos. Pero bueno, el rival, defínanlo ustedes. Bueno, vamos a ponértelo el Deportivo Táchira, ¿sabes? Clásico inédito en la Copa Libertadores, primera final continental entre dos equipos venezolanos y el Superclásico. Ok. Bueno, listo, voy con la jugada del gol porque de verdad que puedo despertar a la gente y me preocupa. Me preocupa que la gente esté descansando en cuarentena y de repente yo llegue y lo despierte. Vamos. Va Villanueva en el fondo, el patrón Villanueva tocando el balón hacia la banda derecha, donde va corriendo Eduardo Freire buscando un socio en la mitad de la cancha, recibe Randerson Contreras que pisa la pelota, busca ahora hacia la banda derecha, va recibiendo Ronald Vargas, regresa Ronita va corriendo rápidamente por la banda derecha, tira el centro al área, va saltando Aristigueta, el Colorado, gol del Caracas. Toda una ciudad con el puño apretado porque es el nuevo campeón de la Copa Libertadores de América. Hoy es historia en estado puro. El rojo campeón de la Copa Libertadores de América. Ah, qué bueno. Excelente. Uno se imagina esa posibilidad y se emociona, evidentemente. No porque sea el Caracas Fútbol Club, sino porque es un equipo venezolano el que está ganando la Copa Libertadores. Bueno, muchachos, de verdad que lo he disfrutado, definitivamente los aplaudo por lo que están haciendo, muy pendiente de escuchar también a los distintos compañeros que han pasado por aquí, y bueno, lo que siempre les digo, a la orden y no teman a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a descubrir y sobre todo a probarse ustedes mismos que sí se pueden hacer cosas con muchísima calidad. Así es, el agradecimiento nuevamente para ti, Hernán Rodríguez estuvo con nosotros el día de hoy en este episodio de Minuto y Resultado 2.0, gran charla, gran tertulia, repasando toda su trayectoria y su actualidad con el Caracas Fútbol Club. Esto, por supuesto, ya es el fin, ¿no? El cierre de este episodio de Minuto y Resultado 2.0. El agradecimiento también para Rafael Sotillo, que estuvo acompañándome el día de hoy. Les recordamos que bueno, este episodio lo van a poder escuchar por las distintas plataformas digitales, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y por supuesto la plataforma de YouTube. Estén atentos a nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. En Twitter somos Min y Resultado FM y en Instagram somos Minuto y Resultado FM para que estén atentos, ¿no? A todo nuestro contenido digital y por supuesto las emisiones de este podcast de Minuto y Resultado 2.0. Se despide quien les habla, Carlos Vieira, deseándoles un bonito día. Nos estamos escuchando en la próxima edición de Minuto y Resultado 2.0 que va a venir con muy buen invitado. Así que hasta luego. Chao, chao.